No, pues ya. Buenas tardes, profesores. El equipo está conformado por José Ángel, María Fernanda, Dante, Osiel y su servidora Quetzali, y nosotros somos el equipo Fácil. Bueno, como principios tenemos lo que es nuestra misión. La misión es que somos una empresa comprometida con el envío de diferentes tipos de mercancía de transporte cerca. Dentro del sector productivo, asimismo, a un tiempo óptimo, garantizando lo que es la seguridad y la calidad de estos mismos a través de nuestro transporte y lo que son las vías alternas, implementando una tecnología de punta en cada una de nuestras instalaciones, asimismo en las unidades y obviamente contando con una fuente de energía renovable dentro de nuestros EDIs. Nuestra visión es que queremos llegar a ser una empresa completamente sustentable y sostenible, al igual que ser uno de los máximos exponentes a nivel nacional dentro de la industria del transporte, la distribución, el almacenamiento y la gestión de cada etapa de la cadena de suministro de mercancía seca. Una problemática en general es que durante el trayecto de transporte han existido diferentes tipos de riesgo que han afectado la integridad de los operadores, las unidades y las mercancías, generando retrasos en la entrega de los pedidos, ocasionando un descontento a los clientes, esto según Citrac. ¿Cómo surgieron estos dichos siniestros en la ruta? Bueno, estos siniestros fueron ocasionados por diferentes segmentos, lo cual uno de ellos es el robo de unidades debido a la ausencia de la seguridad, al igual que los accidentes carreteros debido a la falta de mantenimiento en la infraestructura. Su objetivo general que se tiene es que se disminuya los accidentes de tránsito, al igual que los inconvenientes, asimismo para deshabilitar los retrasos en la entrega de nuestros productos. Nuestra hipótesis es que si la infraestructura y a los problemas que nos enfrentamos finalmente diario aún no mejora en la entrega de nuestros productos, estamos teniendo un impacto económico debido a que perdemos clientes y obviamente estamos haciendo una mala presentación hacia nuestra empresa. Las siguientes son las variables debido a la encuesta que hemos realizado en la figura 1. Como pueden observar, el 95.7% de las empresas han utilizado transportar semanalmente su mercancía. En la figura 2 es que el medio de transporte que más utilizan es el transporte terrestre. En la figura 3, el 52.2% de las empresas han escogido en ocupar camionetas de 3,5 debido a las características de la mercancía. Y en la figura 4 hicimos una pregunta completamente importante, lo cual a nuestros clientes es si decidirían contratar nuestros servicios de Fast Delivery, el cual el 95.7% nos dijo que sí. Para el cálculo de la integridad de tránsito nos pide determinar un nivel de servicio para la condición de la vía, el cual nos dan 8 puntos a considerar, en donde para la solución de este problema ocupamos la fórmula de factor de ajuste por vehículo pesado, en donde sustituimos los valores que ya se nos proporcionaron posteriormente. Después de esto, en la fórmula de flujo equivalente y velocidad de flujo libre, en algunos de los valores ocupamos dicha sustitución por unas tablas vistas en clase para posteriormente pasar a la densidad, que esto se saca por volumen horario y velocidad, para pasar a la relación volumen-capacidad, que nos da un total de 0.71, y llegamos a la conclusión de que el tipo de vía es el nivel de servicio tipo A, porque cumple con una velocidad mayor a 95 km por hora, que esto se dio por una gráfica. Para los elementos de la ingeniería de tránsito tenemos 3, que es el hombre, la vía y el vehículo, en donde el hombre, ya sea como conductor, pasajero o peatón, hace uso de la vía pública. También tenemos la vía, que es el medio físico en donde se realiza la acción de transporte, y el vehículo, que es la tecnología por el cual se ejecuta dicha acción de desplazar el producto de un punto a otro. Y tenemos también las definiciones, que son 7, en donde tenemos a la capacidad, donde se define como el máximo volumen horario de tránsito, el volumen de tránsito, que es el número de vehículos que pasan por un tiempo determinado en la vía o carril. Tenemos la demanda vial, que es el número de vehículos o personas que también desean viajar por el punto o sección. El aforo vehicular es el conteo de los vehículos durante el periodo de tiempo determinado, y la intensidad de flujo es el número total de vehículos. La velocidad es el espacio recorrido y cuánto tarda en recorrer, y se expresa en kilómetros por hora. Y por último tenemos la densidad vehicular, que es el número de vehículos que ocupa una longitud de tramo de carretera.
Como podemos visualizar, este es nuestro diagrama de límites organizacionales, el cual consta de dos factores muy importantes, los cuales son nuestros clientes y proveedores. Alrededor de Fast Delivery podemos ver una línea roja, que son nuestros límites organizacionales, los cuales pueden intervenir en la cadena de suministro de los clientes y en ocasiones de los proveedores. En cuanto a los clientes, nuestros clientes son productores de electrodomésticos, por lo cual ellos necesitan su materia prima, producirlo y su almacén. En caso de que estos no cuenten con su almacén de transporte, Fast Delivery les ofrece su transporte y su almacén para que el transporte llegue hasta el proceso de producción y lo almacenen en nuestro centro de distribución. En cuanto a la cadena de suministro de los proveedores, empieza con la materia prima, la producción, el almacén y el transporte. ¿Qué es lo que abastecen a nuestro centro de distribución? Es el equipo de protección, artículos para el embalaje y incluso uniformes para nuestros trabajadores. En cuanto a la distribución, tenemos dos tipos de distribución, que es la nacional e internacional. La nacional se basa en hacer la entrega de estos pedidos en los puntos de venta de nuestros clientes, o internacional, que sería la salida de la mercancía de nuestro centro de distribución hasta el puerto de Veracruz en México, y de Veracruz ya se arriba la mercancía al transporte marítimo, que este es contratado y este llega hasta el puerto de Bilbao, España. Ya de Bilbao, España, para ahora sí que estados aledaños, ya sería parte de gastos de los clientes. Aquí tenemos en el apartado de voy a dejar dos gráficas en el cual podemos mostrar lo que son nuestras emisiones directas e indirectas por la electricidad, en el cual en las emisiones directas nos arrojó un porcentaje del 98.9 y las indirectas nos arrojó un porcentaje del 100%, por lo cual nosotros decidimos hacer nuestro plan de acción para implementar paneles solares de 550 watts. Esto para así poder reducir el consumo al 100% de nuestro almacén. Los 3.522 son los kilowatts que se generan, kilowatts hora que se generan al mes. Esto lo multiplicamos por 12 meses al año, nos da un total de 42.264 kilowatts. Esto nosotros hicimos la conversión a watts, por lo cual nos dio 42.264.000 watts al año. Nosotros queremos implementar paneles de 550 watts que por 5 horas de sol al día nos da 2.750 watts. Y eso es por día. Lo multiplicamos por 30 días, que es al mes, nos da un total de 82.500 watts. Por 12 meses, que es al año, nos daría un panel solar al año sería de 990.000 watts. Por lo cual nosotros necesitaríamos 43 paneles solares para poder abastecer el 100% de nuestro almacén. Y como dato extra, estos paneles solares cuestan 8.500 cada uno, y por 43 paneles solares sería un costo de 365.000. Bueno, para los costos logísticos, esto se implica desde la obtención de la materia prima hasta la distribución del producto terminado con el cliente final. Los factores para determinarlos es el costo logístico, abastecimiento, producción, distribución y logística inversa. Los costos de distribución física están relacionados con el transporte en cualquier etapa de la cadena de suministro. Los factores para determinar es la distribución física, el transporte, el almacenamiento y el surtido. Siguiente. Para los costos administrativos nosotros los desarrollamos en nuestra flota de transporte y se consideró el seguro, la tenencia, la verificación, la depreciación, el permiso de carga y el alta de placas. Tenemos dos tipos de unidades de trailer y el camión de 3.5 toneladas. El trailer tiene un costo diario de 3.845.98 y la camioneta de 3.5 es de 889.44 diariamente. Los costos operativos, para esto nosotros desarrollamos viajes redondos del centro de distribución a los estados donde están las empresas fabricantes de electrodomésticos, y se toma en cuenta el gasto del combustible de acuerdo con el rendimiento de la unidad, el mantenimiento de la unidad, la mano de obra que es el sueldo del operador, maniobras, peajes, y estos costos dependen de la ruta, los días que tomará realizar el viaje y la unidad. Para costos de serie se toma en cuenta la renta de infraestructura, los servicios básicos como luz, agua, internet, el equipo del almacén, la mano de obra que es el sueldo de los empleados en el en el almacén, perdón, y esto tiene un costo mensual de 875.736. Bueno, la importancia y la prioridad de la logística y la distribución es muy importante, ya que hacen tres operaciones, lo que es transportación, distribución y almacenaje.
Dentro de estos tres factores cumple con el proceso fundamental para exportación. Los documentos son muy importantes ya que hacen mención a lo que trae cada contenedor o cada empaque y es dirigido a la gente aduanal para que el proceso sea mucho más rápido y no haya contratiempos a la hora de exportar. Algunos documentos importantes son la carta de instrumentos a la agente aduanal, carta puerto marítima, pedimentos de exportación, factura electrónica física o electrónica y certificado de origen y listado de empaque. Los trámites arancelarios, siguiendo con la misma línea de los productos electrodomésticos y enfocándonos en refrigeradores domésticos, el trato arancelario preferencial tiene una tarifa de 0% porque existe un tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea. El trato arancelario de nación más favorecida con una tarifa del 2.2% que se establece a todos los países pertenecientes a la OMC. Como barreras arancelarias, nosotros encontramos estas así generales, que es la falta de protección de derechos de propiedad intelectual, el rechazo de documentación por errores mínimos o los faltantes de documentos, y las barreras sanitarias y fitosanitarias para algunos productos, especialmente en alimentos. Para las medidas antidumping, en las empresas de servicio, el dumping se puede ver cuando se acorta la cadena de suministro para reducir o eliminar costos en algún proceso. En las empresas logísticas, el dumping se puede hacer dumping social cuando se usan menos operadores para manejar la flotilla de transporte y cuando se reduce el sueldo de los empleados en el sales. Como tal, no hay algo que podamos hacer como empresa para combatir esto. Sin embargo, la Ley de Comercio Exterior en el artículo 1 establece que su objetivo es integrar el comercio mexicano con el internacional de manera equitativa. También nos vamos a pegar a la Ley Federal del Trabajo, que establece los derechos y obligaciones como jefe y empleados, y a la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, que establece el salario mínimo. Siguiente. Profit to reduce carbon footprint. In Mexico, the transport sector grows faster in its greenhouse gas emissions compared to other sectors. Nowadays, we know that the Mexican transport represents 3% of world pollution, and land transport generates 1,048 million tons of greenhouse gases. This according to European Commission and Health Department. This directly affects augmentation, the terrestrial global temperature, and the death of many marine species. But what could we do as a company to reduce it? First, we use a system to measure the pollution we produce according to the carbon footprint. When we managed to find the problem, we created ideas to solve it. But it's difficult for us to implement electrical transport because there isn't enough information in Mexico about this transport. However, we are going to continue looking for the possibilities of implementing different options in the future. Nevertheless, we want to focus the electrical energy that is used in our distribution center. The solution is to implement solar panels to have renewable energy source, and if we use this technology, we will be able to reduce the cost of electricity and start activities in a sustainable way. Y bueno, por último, en conclusión, finalmente este proyecto logramos reconocer la relación entre las asignaturas para el desarrollo del proyecto. Sistemas del costo está relacionado con logística sustentable, ya que al implementar energía renovable para disminuir nuestra huella de carbono afecta de manera positiva directamente para los costos del servicio. Además, conocer los costos de nuestro servicio evita un dumping y con la ingeniería de tránsito podemos conocer las condiciones infraestructurales
ideales, perdón, de carretera, y acuerdo todo esto, crear rutas que agiliten todo este proceso. Eso fue todo. Gracias por su atención. Bien, chicos, bueno, vamos a proceder entonces al tema de preguntas. Profesora, por favor, Sarita, por favor, si es tan amable. Gracias, chicas y chicos. Ya hemos trabajado particularmente con algunas de ustedes personitas, hemos trabajado bien. Con respecto al capítulo 7 de la materia de comercio internacional, ¿pueden regresar las diapositivas, por favor? Gracias. Fernanda lo explicó muy bien, nada más tengo dos preguntitas. ¿Qué es el dumping? Para que nos quede claro. Son prácticas desleales en las que se reduce el costo y no se respeta el establecido por el mercado. Entonces, esto afecta obviamente a otras empresas que sí siguen sus procesos adecuadamente y correctamente y respetando toda la cadena de suministro. ¿Alguien más que le pueda apoyar? Y hay empresas que atrasan, emiten pasos, es por ello que es por eso que para ellos es más viable, porque la gente, hay otras empresas que contratan el servicio logístico que prefieren pagar menos, pero sin saber que ellos también se meten en problemas, ya sean con gubernamentales o más que nada Problemas que legales, perdón. Sí, Legales. digo, sí, son términos totalmente diferentes. Sí, perdón, legales. Sí, y nada más otra preguntita. Para el caso de México, ¿cuáles serán las instancias, instituciones, organismos que en este caso regulan lo que es el antidumping? Chat, ¿qué más? Secretaría de Economía. Sí, Secretaría de Transportes y Comunicaciones. no. Palabra que La Secretaría de qué? De Hacienda Hacienda y Crédito. y Comercio. También. ¿Ok? Sí, yo de mi parte está súper bien, he trabajado con ustedes muy bien, no tengo nada más. Quedó claro. Gracias. Gracias, maestra Sarita. Adelante, maestra. Karina, Yes, por you favor. also explained very well. I just want you to repeat. Can you tell me what are the advantages of using solar panels in your company? What are the advantages? The advantages are the good things, the good aspects of using solar panels in your company. When we use this technology, we can reduce the cost of electricity and reduce the footprint, the carbon footprint, and the process can be sustainable. That's it. Thanks. Gracias. Adelante, profesor Rafael. Gracias. Felicidades, chicos, lo hicieron bien. Tienen una presentación fluida. Ahí nada más me hubiera gustado a lo mejor escuchar un poquito más de ustedes hablando en inglés. La parte de inglés. Entonces, sí, la invitación, no sé si ella es la que lo maneja bien, se ve que lo maneja bien, pero es importante para que también los demás participen, practiquen esa parte. Lo que pasa es que aquí hay una situación que estaría bien que también nosotros trabajáramos con ellos, porque creen que como ya ellos no están en mi clase, porque reprobaron. Entonces ellos creen, porque es algo global de la escuela, bueno, de la escuela, que porque no están en clases de inglés, no tienen por qué exponer inglés. Entonces, en mi caso no tengo manera de decirles ni de obligarlos, más que ella porque ella es la que está en mi clase. Pero estaría bien Como equipo, sí, la invitación es que participen y sobre todo porque pues, es para todos y también nos muestra el grado de avance que tienen en esa importante materia. Ustedes que son logísticos van a estar en contacto con muchos clientes que su lengua no es el español, es el inglés. Si se confían de que dicen, ay, ya me probé y hasta el final hago mi item, pero pues así no es usar el idioma.
Espero que ahora se les El hable proyecto se llama, ¿cómo se llama? Proyecto integrador. integrado. La palabra integrador debe ser. ¿Lo han escuchado por ahí? ¿Lo han escuchado por ahí? No es solamente integrar las materias, sino que se integre cada uno de ustedes en todas las partes del proyecto. Nos integramos, digamos, muchos temas, por ejemplo, para poder desarrollarlo de... Sí, pero ahorita estamos hablando de la Como parte equipo. del inglés, que se integren todos en la parte también del idioma, del segundo idioma. ¿Ok? Bueno, que del segundo idioma pues ya no hay mucho, porque ya pasa a ser casi, cuando se vuelven profesionistas, pasa a ser el primer idioma que tienen que estar manejando. Y bueno, ahí está la invitación. Vamos a revisarnos la primera, la segunda diapositiva, por favor. La segunda. Esa es la segunda mujer. La uno. Bueno, de la presentación. No, la segunda, la de la misión y la visión. Ahí. Ahí. En la visión tienen algo muy importante que dice llegar a ser una empresa completamente sustentable y sostenible. ¿Quién me puede contestar cuál es la diferencia entre uno y otro término? ¿O por qué incorporaron los dos? A ver, alguien que no sea Fer. Adelante, o si él había levantado la mano. No, sustentable fue porque la habíamos, bueno, en la parte de sustentable y sostenible la habíamos variado por la forma de cómo trabaja la empresa. También, Pero bueno, vamos a un No, el poquito término retomar general. la parte de qué significa cada una de estas palabras. ¿Son iguales? ¿No son iguales? Por lo que pusieron las dos, ¿no son iguales para ustedes? No sé si existe diferencia entre una y otra y cuáles son estas diferencias. A ver. Bueno, por lo que yo entiendo, sostenible es toda aquella serie de procesos por el cual buscamos una alternativa amigable con el medio ambiente en cuestión dentro de las empresas. Y sostenible lo entiendo yo como buscar alternativas sin quedarse con la más viable para que vaya de la mano con lo sustentable. Bueno, sí, ahí sí necesitan revisar. Me voy a complementar. A ver, compañero. adelante, pero ahora sí. Lo sustentable se refiere a que todas nuestras actividades tengan un impacto mínimo en el ambiente, que haya un balance entre la economía y el medio ambiente. Sostenible significa que estos procesos puedan ser rentables, que se puedan mantener en el mercado. Pues tampoco. De hecho, bueno, ahí a lo mejor en inglés es un poco más fácil, puesto que además existe el término, un solo término. Sí. Ok, entonces nada más esa situación. Ahora sí vamos a mis láminas. ¿Cuál fue la huella de carbono? Es importante, ¿no? Sí, como tal, no sé por qué no me tocó. Pero puse lo que son los. A ver, pásenla a la siguiente. Ya son todas porque nada más eran dos por tema. Con mi materia, ¿no? Es que es muy difícil abordar muchos temas en dos diapositivas. Una más para mí. No, en la rúbrica decía dos diapositivas máximo ¿Por materia? por materia. ¿Cuántos puso para mí? Dos, ¿Cuál regresa fue la ahí. otra? La anterior, la de. Sí, está bien. Tres máximo, pero bueno. Era más importante incluso que ver el transporte por carretera. Porque no, en realidad no sé si es mucho o poco lo que aporta esta empresa a la huella de carbono para poder tomar decisiones. Pasando a otra pregunta. Está bien, fue el único equipo que presentó cálculos respecto a la propuesta que están haciendo de implementación de paneles solares. Y pues por lo tanto no les puedo preguntar por ese lado. Pero, ¿qué otras, si no, a corto plazo, qué otras propuestas podemos tener para reducir la huella de carbono? Tal vez los focos ahorradores. También queríamos implementar esa parte ya como tal los vehículos, pero como todavía no hay mucha información acerca de esto, como todavía
se podría decir que todavía es como un tabú eso. No, no es tabú. Bueno, es como un es proyecto que futuro que todavía se no es, hay poca información acerca de esto, no sabíamos todavía cómo implementar ese plan de acción para disminuir la parte de las emisiones directas ya dentro del CEDIS en de la flota de transporte. Es falta de información. Igual siento que podríamos crear rutas más cortas, pero que sean seguras y que no estén ¿Cómo mal. va a ayudar tener rutas más cortas a la huella de carbono? Pues se va a reducir el consumo de combustible. Entonces, a lo mejor no podemos implementar transporte eléctrico, pero podemos crear alternativas que disminuyan el impacto que tiene el transporte con el combustible. Por ello buscamos alternativas por las cuales nuestra flota vehicular se pueden hacer en condiciones para que no contamine. Ya no hay un rendimiento tanto de costo y gasolina para que no haya un efecto tanto en la huella. Esto que comenta mi compañero va de la mano con que haya operadores capacitados. El hecho de que se manejen de manera adecuada las unidades también reduce el impacto de emisiones de carbono por parte de los camiones. Por ejemplo, lo habíamos visto en una clase con ustedes en la que se comentaba que si no se maneja bien, obviamente se quema más combustible y se emiten más gases. Entonces, si se tiene operadores preparados para mantener también las unidades en buen estado y que podamos explotar al máximo una unidad, pues también se puede reducir de esa manera. Por ejemplo, bueno, complementando a mi compañera, por ejemplo, una opción para poder evitar lo de las emisiones y la contaminación, también podría ser con la flota vehicular hacerle su servicio que es a tiempo y dejarle los catalizadores, ya que estos receptan todas las emisiones de dióxido de carbono. Hay que se conecta con todo lo que es costo, no solamente el mantenimiento es para la producción de bien, sino que también para menos química combustible, un mayor rendimiento. Sí. Y nada más como duda, ¿qué tipo de productos secos transportan o bueno, Nos dedicamos a la transportación de electrodomésticos. Se le llama carga seca a un producto que ya está terminado. Se llama carga seca. ¿Cómo van a impactar? ¿Llevan algún tipo de impacto? Sí. Haz de cuenta que, por ejemplo, una estufa tiene su medida, más aparte se le agrega su medida de empaque. O sea, sí lleva una medición. Complementando a mi compañero, muchas veces estos electrodomésticos se apilan, así que estos tienen como una base de madera para poderlos apilar y no se manchar así como un producto de bajo. ¿Alguna propuesta para logística inversa en los proyectos? Menos reducción, reducir aún más todo el empaquetado. Es decir, sería cajas. Quizás se puede como implementar el uso para el empaque, materiales reutilizables, o materiales reutilizables. Muchas gracias. Felicidades nuevamente, chicos. Sigan así. Bueno, adelante. En mi caso, felicitarlos. Es un trabajo bastante bueno y en comparación con los demás está a un buen nivel. Y la presentación también fue muy coherente y buena. En el caso de mi materia en particular, no tengo ninguna pregunta que hacer. Básicamente pusieron todo lo que les pedí, a diferencia de otros equipos. Yo pedía quizás la parte de mi materia solo se puede vincular en pocas partes con este trabajo, como por ejemplo la pregunta que hacía el profe sobre cómo emitir la emisión, cómo evitar la emisión de CO2 o cómo bajar la huella de carbono y por supuesto que estableciendo también horarios. Cuando dicen establecer una mejor ruta, la ruta no solo depende de la distancia y los lugares a donde va, sino también depende de los horarios. La ruta también está definida por horarios y los horarios, hay horarios que mediante la ingeniería de tránsito pueden determinar cuáles son los horarios donde hay menos flujo en determinadas vías y se puede hacer acomodar la ruta para lograr que los vehículos transiten por las rutas menos saturadas de vehículos en los horarios donde por supuesto no confluyan en hora de máxima demanda. Esto también se puede obtener mediante la materia, pero básicamente pusieron todo lo que le pedí y estoy conforme con la presentación. Muchas gracias. Gracias. Adelante, doctor. Bueno, en el escrito vi el objetivo de una manera, pero ahorita lo mencionaron de otra. ¿En qué verbo inicia
o en qué tiempo inicia el objetivo general. Definitivo. ¿Y qué es una hipótesis? Una posible respuesta. ¿Y qué lleva una hipótesis? El sí y el entonces. Vale. Bueno, porque ahorita que lo dijeron diferente y también el objetivo lo dijeron en otro lugar. ¿Vale? Ya está bien. Gracias. Gracias, profesor. Híjole, no sé si felicitarlos o les voy a decir por qué. Ay, Mire, finalmente también se ve reflejado en la calificación y les voy a comentar algo, pero no digan que yo lo dije. Si dicen que yo lo dije, voy a decir que estaba drogado. no vamos a grabar por Miren, ahí les va. ¿A qué es a lo que voy? Cuando hay equipos que exponen con conocimiento de causa de lo que están hablando, la vara es más alta y entonces el nivel de exigencia para mí es más alto. Y en base a eso les voy a comentar lo siguiente. Digo, a veces vale la pena invertir un poquito más de tiempo con un equipo que trabaje, que muestra técnicamente conceptos como estos, y a veces, perdón, no vale la pena luego invertir tanto tiempo en equipos que no muestran tanto profesionalismo, ¿no? Pero entonces se ve reflejado en la calificación. Eso, qué bueno que quede grabado porque así es, ¿no? Bien, primero les preguntaría, ¿por qué electrodomésticos? Ya, lo tengo en la cabeza. Ya me acuerdo. ¿Puedo? ¿Hay una pregunta? ¿No? Adelante, ok. México es uno de los países que más exporta y produce electrodomésticos. Entonces se destaca por esto. Está dentro de la lista de los 5 países que producen electrodomésticos, que más producen electrodomésticos en el mundo. Y elegimos por eso este producto. No queríamos meternos con perecederos porque ya trabajamos con perecederos. No queríamos tocar mercancías peligrosas porque ya trabajamos con mercancías peligrosas y queríamos como ya darle otro cambio al proyecto. Ya trabajamos con tomate, sustancias químicas, ¿qué más? Hicimos varios. Ajá, y ya. Entonces, Se hizo también una investigación por el cual buscar países que sean potencialmente clientes. Entonces, por ello que también España también. Claro, hay varios países, pero creo que el más potencial que vimos para nosotros, España. Esta manera de pensar inclusive les va a servir para cuando reciban la materia de proyectos en noveno cuatrimestre, y precisamente parte de ello es eso. Pero ahorita continuamos. Adelante, profesor, por favor. Yo voy a preguntar, ¿de dónde sacaste el dato de el nivel que ocupa México en la producción de electrodomésticos? lo encontré en internet porque está ahí en la bibliografía, si quieres en la mano. ¿México está en el quinto lugar en producción de electrodomésticos? No es quinto, es parte de los 5 primeros. Es decir, Perdón, no de los 5, de 10, es una lista de 10. Y no está entre los 3 primeros, pero pues es parte de la lista. entre los 10 primeros está. Ajá. ¿Quiere que ¿Como en el 10 o el 9? No, está entre el 7 y el 8, ajá, algo así. O el 6. Es como el 6. Es como el 6. Y no, la verdad no recordamos bien en qué lugar está, pero sí, es parte de Está dentro de los 10. Está dentro de los No, pregunté porque no sabía, solo era curiosidad. ok. No, sin embargo, está interesante. Hasta dice cuáles son los que más producen y en qué estados. Está bien, está bien. Qué bueno, ok, a ver, continuando entonces. Me da gusto que efectivamente tengamos dentro de lo confuso bien definido cuál es el core business de la empresa, es decir, nos dedicamos a un segmento, ¿sí?, que maneja, en este caso, electrodomésticos. ¿Por qué? Porque ya tienen toda la infraestructura para ello, y precisamente en función de esto va la pregunta. ¿Qué rentabilidad tenemos? ¿Qué marginalidad tenemos? Perdón, más bien la pregunta es ¿qué margen tenemos cuando nosotros nos dedicamos precisamente a manejar electrodomésticos con respecto a los costos en los que incurrimos? El 30%. También el 30%. Bueno, ok, chequen bien ese dato porque los electrodomésticos tienen un valor de venta más alto y eso hace que nuestros costos, al momento de que prácticamente están bien controlados o bien administrados, nuestro margen debe de ser más alto de ese 30%. Chequen bien ese dato, nada, se los dejo. Por eso les digo, el nivel de exigencia tendría que ser más elevado. Vámonos por favor a las láminas de mi materia, por favor, a los slides.
Ok, bien, a ver, a la siguiente, por favor. Bien, a esta. Y vuelvo, perdón, pero miren, cuando nosotros manejamos ya datos de este tipo, decimos trailer 3845.98, ¿pero qué? Pesos. No, pero aparte de pesos, ¿qué? Cada mes, cada hora, cada año, cada ciclo. ¿Dónde dice? Hay que ser diariamente. Ah, pero entonces eso tiene que ver también con allá. Entonces, les cambio la pregunta. No se entiende, ¿verdad? Sí, no se entiende. 3.845.98 diariamente, ¿qué? ¿Por un vehículo? ¿Por dos? ¿Por 10? Es de un solo vehículo. Ay, sí se lo mencioné. Aquí. La diapositiva no se ve, pero no sé. Aquí. Precisamente póngalo ahí, ¿no? Ok. Es decir, si damos la información, démosla, está bien concisa, pero completa. Acuérdense que conciso es con pocas palabras decir mucho. No quiere decir resumir y esconder información. Hay que ser concisos nada más para lo que nosotros pretendemos dejar ahí en ese aspecto. ¿Vale? Ok, tenía otra pregunta. ¿Cuál era? Ah, ya me acordé. A ver, lo que comenta el profesor Rafael con respecto a la huella de carbono. Hay variables internas y variables externas. Las variables internas sí las podemos controlar, las variables externas no. Y nosotros, por añadidura, independientemente de la huella de carbono, que desafortunadamente es en lo que menos pensamos, ¿sí? Es por añadidura, nosotros tenemos que tener ya el diseño de rutas eficiente. ¿Por qué? Porque eso implica o impacta en los costos de operación, ¿no? Y eso internamente lo podemos nosotros controlar hasta cierta medida. Pero si el cliente nos dice, por temas de seguridad, voy a poner un ejemplo, fármacos, la ruta más corta en un viaje de aquí de la Ciudad de México, de Texcoco a Tijuana, pues a lo mejor puede ser vía Querétaro, Guadalajara, etcétera, etcétera, etcétera. Es la ruta más corta, pero no, por temas de inseguridad. Acuérdense que hay certificación de CityPath para todo este tipo de manejo. La ruta que se diseñó por parte del cliente o del área de seguridad intramuros del cliente, nos dice, te vas a ir, voy a exagerar, te vas a ir a Veracruz. ¿Por qué? Porque la zona más caliente, la zona más insegura es el tramo que cruza Celaya, por decir algo. Entonces es una variable externa que no vamos a poder controlar. Pero cuando se crean las rutas, por eso se tiene que evaluar si vale la pena que se reduzcan gastos y obviamente pasar el tramo inseguro, o si nos arriesgamos a tener a que sea mayor el gasto del traslado, pero pues se va a entregar la mercancía bien, a lo mejor un poco más tardado, pero la primera parte no estoy de acuerdo, la segunda sí. Voy a decir por qué. Efectivamente podemos incurrir en altos costos de operación de acuerdo a un costo tradicional, pero ahí también viene la marginalidad. Y fármacos es un producto que deja mucho margen. Entonces, lamentablemente tenemos que pensar en lo siguiente: el tema de la rentabilidad va a pasar a segundo término con respecto al proveedor. Les voy a dar un ejemplo. La pura custodia les va a cobrar más de lo que cuesta el flete. La pura custodia. Entonces, ¿por qué? Porque el margen del producto lo da. Si manejamos papel de baño, pues olvídense, la marginalidad pues no va a dar ni para los cacahuates, ¿verdad? Pero si manejamos fármacos, el tema ahí pasa a segundo término con respecto al costo, porque la marginalidad aguanta. Y ahí, ¿cuál es el primer concepto o elemento que se tiene que cuidar? El tema de la inseguridad. Más bien al revés, el tema de la seguridad, ¿no? Y evadir el tema de la inseguridad, porque se les llaman puntos rojos, en donde el cliente dice, estos son puntos rojos y por aquí no pasas ni de casualidad, ¿no? Y es más, se sube el operador por la certificación CityPath, se checa todo, y tu primer parada es hasta dentro de 24 horas. Y pasas por esta zona y córrele, písale, porque, oye, ya exceso de velocidad, no te preocupes, no es custodiado y vámonos, porque aquí es zona caliente, ¿no? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, sí, cuidado con eso, está bien respondido, pero sí contemple que hay variables internas y variables externas que tenemos que considerar, porque finalmente, como empresa de servicio, como decimos, el cliente es el que maneja ahí el tema, ¿no? Y además, aparte es el que paga, ¿no? Claro, siempre tenemos que llevar a cabo actividades lícitas, ¿no? Cuidado con el tema de lo ilícito, ¿vale?
Ok, ¿no más preguntas? Ya nada más como última observación. Hay que cuidar las faltas de ortografía. Aquí no, pero a ver, sí. Sí, cantidades, ahí nada más son, pero de ese trailer, 38, bueno, 3, 8, 4, ese es nada más son números, no es una cantidad, por ejemplo. Sí. Sí, ahí de las unidades, abajo tenemos mensual, tenemos 5 de pesos, con una coma de separando los miles. ¿Pero no se separan con comas? Bueno, pero entonces arriba también póngale coma. O sea, hay que ser congruentes. Y en trailer ahí cuando ponen ese número, ¿qué es? ¿La cantidad? Ajá, el costo diario. ¿Hay costo? Ajá, es el costo diario. Faltó la unidad nada De más, ¿no? mantener la unidad. Hay que Eso lo revisamos todas las diapositivas, hay al menos una parte en cada una. No, y aquí mismo, en la parte de abajo dice mando de obra mensual, tiene el signo de pesos, y arriba no lo tiene. Y arriba no lo Ya mejor quiten la diapositiva porque los profes seguimos hablando. Quítenla, porque tampoco se pone signo de igual. Y este es el otro punto. Está bien, pero arriba no tiene el signo de pesos. Ya. Tampoco se pone signo de igual, tampoco. Trailer igual, a eso no se pone. Y tampoco está la Ya coma quítenla, después de quítenla. Ya pásenle la otra. Voy a seguir todo. Ya quítenla porque si no vamos a Sí, ahí. recapitular en la No calificación. viene la rúbrica. Gracias. Gracias. A ustedes.